¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende del momento en que nos estén viendo. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Mi nombre es Fernando González y me da mucho gusto dar la bienvenida a una emisión más de nuestra sección Páginas Críticas, donde nos hemos dedicado a comentar las novedades editoriales que van apareciendo y que pensamos que desde sus líneas nos pueden apoyar en la producción de un pensamiento crítico latinoamericano. En esta ocasión vamos a dedicar nuestra atención a la obra de un historiador alemán de nombre Jürgen Koka, que se ha especializado en historia social y que ahora, por mediación de la editorial Crítica, nos entrega esta obra que lleva por título Historia del Capitalismo. En realidad, con esta publicación ya son dos libros de Jürgen Koka que podemos encontrar en castellano, hasta donde pudimos nosotros constatar. La otra obra que se puede encontrar de él lleva por título Historia Social y Conciencia Histórica, publicada por la editorial Marcial Pons en 2002, que es una compilación de ensayos que dan un marco muy interesante y que apuntalan de manera, yo diría, complementaria la discusión que Koka nos está planteando en su Historia del Capitalismo. Así que muy recomendable la lectura de estas dos obras. Me parece que esta se consigue en redes sociales, así que nada, basta con que hagan algunos clics en algunos buscadores y darán con esta obra. Ahora bien, lo que nos interesa destacar de la obra que ahora vamos a comentar es que pensamos que puede aportar a una discusión que ha ocupado de manera preponderante a los estudios latinoamericanos y que tiene que ver con la puesta en cuestión de una relación sumamente conflictiva, de una dupla siempre en tensión, que es la relación entre la modernidad y la colonialidad, que ha tenido muchísimas intervenciones, muchísimas veredas, muchísimos campos abiertos, donde han participado pensadores de nuestras latitudes muy importantes como Santiago Castro Gómez, como Aníbal Quijano, como Walter Miñolo, como Arturo Escobar, como Enrique Dussel, como Aventura dos Santos, como Spivak, en fin, una gran cantidad de pensadores que han intentado meterse en esa discusión y que desde nuestro punto de vista han descuidado o han dedicado poca atención a un tercer elemento en esta discusión, que sería precisamente el capitalismo. Aquí entonces estaríamos hablando en realidad de una triple tensión entre modernidad, colonialidad y capitalismo, lo que implica desde luego aclararse qué es la modernidad, qué es la colonialidad y por supuesto qué es el capitalismo. Discusiones todas ellas muy complejas que evidentemente no podemos abordar en este momento, pero que pensamos que el libro de Koka puede dar algunas líneas, algunas ideas muy sugerentes para comenzar a aclararnos, por lo menos nosotros, el término de capitalismo. Y como vamos a ver, no es nada sencillo. Pues bien, esto quizás se pueda lograr porque Jürgen Koka, de manera muy explícita, trata de construir su narración de la historia del capitalismo desde un enfoque de historia global o historia mundial, que es un enfoque que comienza a dominar en las academias del norte global, que es un enfoque que trata de construir una reflexión no eurocéntrica, no eurocentrada de sus objetos de estudio, en este caso el capitalismo. Esto es muy interesante porque entonces lo que va a estar proponiendo Koka como columna vertebral de toda su argumentación es el origen no occidental, no europeo de lo que él va a entender por capitalismo. No es desde luego Koka el primer autor que va a pretender plantearnos esas ideas. Me viene a la mente un autor muy cercano a nosotros que vamos a, por cierto, a dedicarle un episodio más adelante, que es André Gunder Frank, que en su obra, en una de sus últimas obras, que se llama Reorientar, ya proponía precisamente esa misma idea, solo que Gunder Frank ve el origen del capitalismo hace 5000 años y por supuesto en una crítica frontal con las ideas eurocéntricas. Pues bien, aunque Jürgen Koka no asume esta idea de los 5000 años y de hecho no cita ni una sola vez, ni incluye en su aparato crítico a André Gunder Frank, en realidad en su propuesta inicial son cercanos estos dos autores. Aunque en el origen del capitalismo Jürgen Koka no se vaya a 5000 años, sino lo va a asignar en la Edad Media, en realidad su intento coincide con esta idea de deseurocentrar la historia
del capitalismo, lo cual nos parece a nosotros sumamente sugerente, pero sumamente complicado y polémico, como vamos a ver a partir de este y otros episodios que vamos a dedicar al tema. Pues bien, veamos cómo entonces Coca lleva a cabo esta cometida y por qué pensamos que puede ser sugerente y justificada su lectura, ¿no? Habrá que decir que su obra está dividida en 5 apartados. Estos 5 apartados a su vez están subdivididos en varios capítulos, la mayoría de ellos muy breves, por lo cual su lectura es sumamente fácil y sumamente llevadera. Y bueno, vamos a comentar cada uno de estos 5 apartados de manera muy global, como para que ustedes queden invitados a su lectura. La primera sección, que lleva por título la sugerente pregunta de ¿qué significa capitalismo?, se compone de 3 subapartados. El primero de ellos es el nacimiento de un polémico concepto, donde a Coca por supuesto no se le escapa lo complicado que es hablar de capitalismo. Esto debido a que el capitalismo en su concepto está cargado de implicaciones políticas muy evidentes, está cargado de una polisemia que lo vuelve muy difícil de asir, y por supuesto está ligado innegablemente a la tradición, si le queremos llamar así, crítica, contestataria, que ha intentado anteponerse a eso que vamos a llamar la dinámica capitalista. Entonces es un concepto de batalla, como va a decir algún otro historiador, y que Coca no ignora esa carga y esa polisemia que está metida en el concepto de capitalismo. Y sin embargo, Coca es muy interesante porque dice, bueno, aunque existe esa polisemia y esa complicación al momento de abordar el término, debemos de aclararnos y debemos de contar con una definición clara, dice Coca. Ahora bien, que lo logre o no lo logre es algo que quedará a juicio de su mejor lector, que siempre serán, por supuesto, ustedes que nos ven y que nos escuchan. Pues bien, para poder aclararnos esto y luego proponer su propia noción de lo que él entiende por capitalismo, Coca va a revisar 3 clásicos que sin duda estamos de acuerdo en que son indispensables. El primero de ellos es por supuesto Marx, que casi siempre se le liga no solamente al concepto de comunismo, sino también al de capitalismo, y que desde nuestro punto de vista el abordaje de Coca, quizás porque es un libro muy breve, es insuficiente. Yo diría incluso que es erróneo en algunos puntos, y que bueno, ahí queda el reconocimiento de Coca hacia Marx, porque le llama a Marx un teórico fascinante que vivió en el siglo XIX y que es el gran teórico de lo que él va a entender por capitalismo industrial. No Marx, sino Coca. Y bueno, como vamos a ver más adelante, para Coca el capitalismo industrial no es el único que ha existido y no es el que actualmente en el 2016 domina, como vamos a ver más adelante. Y luego aborda ahí a Weber. Weber le sirve no solamente como punto de partida teórico-histórico, me refiero aquí por supuesto a la obra de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que va a estar siempre presente en la reflexión de Coca, sino también como su plataforma o su marco teórico referencial, ya que la propuesta que nos va a hacer el propio Coca responde a la idea de los tipos ideales, que es una propuesta muy famosa y básica del pensamiento sociológico weberiano. Entonces, de tal manera que lo que él va a intentar proponernos como su definición de capitalismo va a responder a un tipo ideal en el sentido weberiano. Y luego por ahí también está desfilando Schumpeter, que para Coca va a ser muy importante, sobre todo por su idea de los cambios económicos, el papel de los cambios tecnológicos, que Schumpeter va a poner sobre la mesa, la idea de los ciclos económicos, y no quedan fuera de su reflexión, aunque de forma muy breve, otros pensadores importantes como Fernando Brodel, que también tiene una teoría sobre el origen del capitalismo, sobre todo en el siglo XVI, y un pensador que a mí me llama la atención que lo haya incluido acá, porque no es realmente un historiador del capitalismo, pero sí un gran teórico de él mismo, que es John Maynard Keynes, Lord
Maynard Keynes, que va a proponer desde el punto de vista de Coca toda una teoría subjetivista de la dinámica capitalista, que para Coca va a ser muy importante. De hecho, vamos a decir que gran parte de su construcción, de lo que va a entender por capitalismo, responde a esta concepción subjetivista que él ve en Keynes. Y bueno, eso nos lleva entonces a revisar muy brevemente la manera en la que Coca nos va a proponer su idea de capitalismo. Bueno, esto lo divide en 3 momentos. El primero de ellos, dice Coca, va a responder a la idea de que el capitalismo se funda en los derechos de propiedad individual. Y además de la propiedad individual, se funda en decisiones descentralizadas, que solamente él sabe qué significa realmente eso, porque hemos revisado nosotros la obra de forma completa y no encontramos desde nuestro punto de vista una explicación suficientemente clara de lo que él entiende por decisiones descentralizadas, aunque da ideas, por supuesto. Decisiones, dice él, que están siempre determinadas por una serie de resultados que se presentan en formas de ganancias o de pérdidas, por supuesto económicas. Y esto implica entonces que estas decisiones que se presentan en forma de ganancias o pérdidas afectan evidentemente a esos mismos individuos, que no solamente se presentan como tales, sino que también se presentan como grupos o empresas o agrupaciones de empresas, dice Jürgen Coca. Entonces él ve como determinación esencial del capitalismo la propiedad individual, la toma de decisiones con base en ganancias o pérdidas, y como elemento también sustancial la presencia de grupos o empresas o grupos de empresas. Y como segundo lugar, en lo que él entiende por capitalismo, está la idea de que el capitalismo entonces sí produce una coordinación de los diferentes actores económicos. La idea de coordinación es sumamente complicada, sumamente conflictiva, pero utiliza ese término. La coordinación de los diferentes actores económicos, dice, a través de los espacios abiertos en el mercado, que implica las dinámicas de los movimientos de los precios y por supuesto las dinámicas relativas a la demanda y a la oferta, y lo cual tiene como correlato, dice él, la transformación en mercancía y la comercialización de los recursos, los productos, las funciones y las oportunidades que se encuentran dentro de esa dinámica. Como tercer lugar de lo que Coca entiende por capitalismo, se encuentra la idea de que para que podamos encontrar capitalismo, pues tiene que haber capital. Y esa no es una mera tautología, porque Coca va a intentar responder a la diferenciación que existe entre capital, capitalista y capitalismo, aunque me parece que no logra suficientemente aclarar la relación, la diferencia y la unidad entre estos 3 elementos. Entonces, para que exista capitalismo, dice Coca, tiene que haber entonces capital, lo que implica que van a existir inversiones y reinversiones de ahorros y beneficios en el presente con vistas a obtener ventajas en el futuro. Todo ello, dice Coca, para finalizar su idea de capitalismo, debe de contar siempre con una división del trabajo y con una perspectiva de cambio y crecimiento y expansión dinámica. Pues bien, esa es la definición complicada que Coca nos va a presentar en toda su obra de lo que él entiende por capitalismo. No es momento aquí de que hagamos una crítica pormenorizada, bastará con decir que tenemos severas diferencias con estas ideas, pero no es momento de hacerlo, y vamos a intentar entonces presentarles a ustedes la argumentación sustantiva de su relato que nos va a presentar. Pues bien, con base en esta idea, dice Jürgen Coca en su segundo apartado, que lleva por título El capitalismo comercial, podemos comenzar a rastrear entonces los orígenes del capitalismo. Y esos orígenes del capitalismo él los ve en esos circuitos de mercado, de intercambio, que surgen no en Occidente, como acabamos de decir, sino que surgen sobre todo en China y en Arabia. Y esta es una idea muy interesante, porque aquí Coca, para deseurocentrarse, según él, reconoce el carácter rezagado de Europa, pero al mismo tiempo reconoce que aunque Europa era rezagada, también era dinámica en ese momento. Pero su rezago se debe a que, por ejemplo, en China, durante mucho tiempo, sobre todo en la época que en Occidente se conoce como la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, que comienza a partir del siglo V
de nuestra era común, para no llamarle ya antes y después de Cristo por las connotaciones teológicas que eso tiene, pero bueno, es otra discusión, y que en esa época China llevaba la delantera en el desarrollo del capitalismo. Ya para Coca, a partir de esta alta edad media, en China ya podemos hablar de capitalismo, porque para la concepción de Coca lo que ya existe ahí es capitalismo comercial, no capital, no capitalistas, sino capitalismo comercial. Entonces, este capitalismo comercial en China, dice Coca, se veía beneficiado por una filosofía budista, una religión budista, que era la que dominaba en la clase dominante o en las dinastías dominantes de China, y que el budismo tenía, dice Coca, una postura pro mercado. Es decir, para Coca el budismo es, miren, procapitalista, lo cual es una idea sumamente interesante. La razón por la cual China va a decaer y va a perder su liderazgo, según Coca, en el desarrollo del capitalismo, el capitalismo comercial, es debido a que las dinastías dirigentes de China cambiaron su religión de ser budista a ser confucionista. Para Coca, el confucianismo es antimercado, es anticapitalista. Y así él explica cómo es que China, que llevaba el liderato, que llevaba la vanguardia en el desarrollo del capitalismo, va a declinar, porque se asume una forma de gobierno centrada en el confucianismo que para Coca es anticapitalista. Yo no soy desde luego un experto en estos temas, pero esta idea me parece sumamente sugerente y digna de ser estudiada y profundizada. Por otra parte, él ve el desarrollo de este capitalismo en Arabia. Y en Arabia él asume que la idea del Islam siempre fue pro mercado, siempre fue pro capitalista. Incluso él establece la idea de que pensadores o historiadores como Ibn Khaldun, por ejemplo, que es muy importante, como un historiador no eurocéntrico, no occidental, que Ibn Khaldun tenía incluso una postura de defensa hacia el mercado, lo cual también es una postura sumamente interesante y sugerente y digna de ser profundizada. De esta manera, fíjense, tendríamos, según Coca, en China, una contradicción entre dos religiones: el confucianismo como anticapitalista y el budismo como procapitalista, y tendríamos al Islam también como procapitalista o promercado. Mientras que en Europa, sobre todo en la época que comienza a ser asignada como la Edad Media, lo que tenemos es el cristianismo, que va a decir Coca, en sus orígenes el cristianismo es anticapitalista, antimercado. Esto explica un poco el rezago de Europa en estos años en el desarrollo del capitalismo. Entonces, bueno, acá tenemos tesis sumamente sugerentes, sumamente polémicas, que son dignas de ser profundizadas. Pues bien, esta segunda parte, el capitalismo comercial, lo cierra Coca con un apartado que se llama la fase intermedia en torno a 1500, cuando comienza a ver el despliegue o el ascenso o la toma de liderazgo de Europa en el desarrollo del capitalismo comercial. Pues bien, esto abre entonces su tercera sección, que se llama expansión. A ver, ¿por qué fue que desde el punto de vista de Coca Europa comienza a tomar el liderazgo y China y Arabia comienzan a decaer? No es porque en Europa se haya inventado el capitalismo comercial. Una y otra vez Coca va a reiterar que el capitalismo, cuando llega a Europa, ya tenía muchos siglos de estar operando antes de su llegada a Occidente. Lo que va a hacer entonces que Europa tome el liderazgo desde el punto de vista de Jürgen Coca no es el capitalismo comercial, sino el capitalismo financiero. Y aquí llegamos a otro tipo de capitalismo. Ya no es comercial, ahora es financiero, dice Jürgen Coca, donde lo que se va a establecer son los primeros bancos, las primeras bolsas, las bolsas de valores, los primeros mercados de valores, dice Coca, que no van a nacer ni en Asia ni en Arabia, sino que van a nacer precisamente en la Europa mediterránea. Y esto va a permitir la expansión de los negocios, y va a permitir no solamente la expansión de los negocios, sino también la expansión de la violencia. Como dijimos, Jürgen Coca pretende ser crítico con los eurocentrismos y va a reconocer la gran violencia que va a implicar la expansión a través del capitalismo financiero, como él lo entiende, a través de la implementación de la colonización y el comercio mundial, como él le llama.
Y aquí desde luego aparece de forma muy subrepticia, de forma muy fugaz, América Latina. Porque tal parece ser que para Jürgen Koca su idea de deseurocentrizarse es únicamente mirar hacia Asia, hacia Arabia y hacia la India, y soslayar y dejar en un nivel, segundo nivel, el papel de América Latina, que es una crítica que le hacemos aquí a su intento de deseurocentización de Jürgen Koca. Pues bien, entonces el capitalismo financiero, unido a la expansión de los negocios, a la violencia, a la colonización, va a fundar las primeras sociedades anónimas, que en realidad son el primer gran producto del capitalismo financiero, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo, por supuesto, a las empresas por acciones, a las sociedades anónimas, que van a ser fundamentales, dice Jürgen Koca, para la consolidación a nivel mundial del capitalismo. Y esto va a llevar a las economías de plantación y a la esclavitud. Y acá una y otra vez Koca regresa sobre la crítica hacia los marxismos. Hay una parte en el apartado tercero de esta tercera sección de expansión, donde Koca va a decir que a los marxistas les irrita muchísimo el reconocer que cuando el capitalismo comienza a expandirse en Europa, no lo hace a través del trabajo asalariado, sino que lo hace a través del trabajo esclavo. Y esta idea de que no lo hace a través del trabajo asalariado, sino a través del trabajo esclavo, dice Jürgen Koca, digámoslo así, tira por la borda las explicaciones marxistas. Desde luego que Koca acá hace una gala de su ignorancia, porque no conoce la teoría de la subsunción formal y real del trabajo bajo el capital, desarrollada por Marx para hacer la historia del capitalismo, y eso le permite lanzar esos epítetos y esos ataques a lo que él entiende por marxismo. Pero es otra discusión, pero no quería dejar de mencionarlo. Pues bien, entonces esta economía de plantación y esta expansión del capitalismo financiero a través, no del trabajo asalariado, sino a través del trabajo esclavo, va a permitir la producción de otro nuevo tipo de capitalismo, que para Jürgen Koca va a ser importantísimo, que es el capitalismo agrario. ¿Por qué va a ser importante para Koca? Porque en realidad el capitalismo agrario es la bisagra entre, por una parte, el capital comercial, capitalismo comercial, vamos a decir los términos que dice Jürgen Koca, es por una parte la bisagra entre capitalismo comercial, capitalismo financiero y lo que él va a entender por el capitalismo industrial, y que sería el que Marx estudió. Entonces, digámoslo así, entre la unidad de capitalismo comercial y capitalismo financiero y capitalismo industrial se encuentra entonces el capitalismo agrario. Esta idea de capitalismo agrario no es una idea original de Jürgen Koca, es todo un debate que designó gran parte de los estudios marxistas en la explicación del origen del capitalismo, que es todo un debate que habría que reconstruir, que habría que retomar de nueva cuenta para nuestro pensamiento crítico latinoamericano, que tiene como centro ahí por una parte de la obra de Maurice Dove, el famoso debate Dove-Suesi, y que después va a tener digamos otro momento muy importante con el famoso debate Brenner, donde Brenner va a establecer toda una discusión alrededor precisamente de la existencia o no de este famoso capitalismo agrario, que Koca ve como un punto muy importante en la transición del capitalismo financiero al capitalismo industrial. Este capitalismo agrario lo que haría básicamente desde el punto de vista de Koca es generar una protoindustrialización, modificando los hábitos de consumo y modificando precisamente las relaciones del trabajo servil a lo que sería después el trabajo asalariado por la mediación del trabajo esclavo que ya acabamos de decir. Y bueno, esta tercera sección de expansión, Koca la cierra con una reflexión sumamente interesante sobre lo que sería la relación entre el capitalismo, la cultura, la ilustración y la obra de Adam Smith, que él dice hay que aprenderla en su contexto. Sumamente interesante esta última parte. Ahora bien, la cuarta sección del libro de Koca, que lleva por título El capitalismo en su época, lo que trata de analizar es lo que decimos, este surgimiento del capitalismo industrial, el dominio de la producción, como dice Koca, y quizás haciendo un guiño a la forma marxista de expresar esta relación, y que en realidad tendría como su año o su perfil idóneo en el siglo XIX, en 1800, ¿no? Y el siglo XIX es muy importante, nada más para Marx el siglo XIX era el segundo siglo XVI del capitalismo,
por supuesto que eso lo ignora completamente Coca, pero no quita la atención en la importancia que implica el siglo XIX para el desarrollo del capitalismo. Y ahí se apoya mucho en la obra de otro historiador de origen alemán, que es su tocayo, que es Jürgen Osterhammel. Jürgen Osterhammel tiene un tratado realmente muy ambicioso, que por aquí lo tenemos, que se llama La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX, que ya habremos de hacer un comentario en otro próximo episodio. Pues bien, esta obra de Osterhammel le sirve a Jürgen Koca como una base para poder explicarnos cómo es que entonces el capitalismo llega a su cenit, a su propia época, con la famosa industrialización y comenzando la globalización, tal y como él le llama allí en esa época. Y para Jürgen Koca, en el siglo XIX el capitalismo sufre cambios muy importantes, no solamente porque se consolida el capitalismo industrial con el trabajo asalariado, que va a decir Jürgen Koca, se masifica gracias a la industrialización, sino porque además para Koca hay una diferencia muy importante allí, que quizás le gustaría a pensadores como Bolívar Echeverría, por ejemplo. Hay una diferencia, dice Jürgen Koca, entre industrialización y capitalismo. Para Koca no son lo mismo, la industrialización no es lo mismo que el capitalismo, y es más, dice, el capitalismo modifica la industrialización y la industrialización modifica el capitalismo. Y desde luego que para poder entender su idea de industrialización, pues habría que revisar lo que él entiende por la misma. Por una parte, Koca pretende ser crítico con estas ideas de que ven a la industrialización solamente como el modelo clásico británico, que después va a ser imitado, mutantis mutandis, entre los diferentes países europeos. No, para Jürgen Koca la industrialización tiene su origen en otro lado, que no es el propiamente productivo, sino más bien en el consultivo, es decir, en una revolución del consumo, en lo que se ha conocido como la revolución industriosa, que otro historiador ha teorizado y que él se sirve de eso. Entonces, como se pueden dar cuenta, los planteamientos de Jürgen Koca son sumamente sugerentes, son sumamente importantes y sumamente polémicos. Pero otro cambio que Koca ve dentro del capitalismo en el siglo XIX es lo que él va a llamar la transición hacia un capitalismo de propietarios que va a transitar hacia un capitalismo de gerentes. Entonces ya vean que en realidad tenemos ya una multiplicidad de capitalismos según nos está planteando aquí Koca. Tenemos capitalismo comercial, capitalismo financiero, capitalismo agrario, capitalismo industrial, y también tenemos capitalismo de propietarios y tenemos capitalismo de gerentes. Y no solamente de gerentes, también por ahí menciona que tenemos capitalismo de inversores y finalmente capitalismo financiero. O sea, la cosa se nos complejiza demasiado. Ahora bien, esta primera transición de capitalismo de propietarios a capitalismo de gerentes, Koca lo ve con el ascenso de la acumulación de capital. Dice Koca que en un inicio los que mandaban y organizaban toda la producción, una vez que se establece el capitalismo industrial, eran los propios propietarios del capital. Y aquí es una idea muy interesante de lo que Koca entiende por capitalista, que en realidad nunca lo define en ninguno de sus apartados, pero Koca va a entender por capitalista aquel propietario de dinero, aquel propietario del capital como sustancia financiera, y eso lo va a decir de forma muy clara. Pero conforme va avanzando, dice Koca, el desarrollo del capitalismo, estos dueños, estos propietarios van a soltar la conducción de sus negocios a los gerentes, y los gerentes se van a dedicar a dirigir los negocios. Aunque no van a ser propietarios, se van a dedicar a dirigir los negocios. Y para Koca eso va a fundar un nuevo tipo de capitalismo. Eso sucede también en el siglo XIX. Luego Koca hace un salto al siglo XX cronológico, y va a establecer quizás lo que él entiende como el cambio más importante dentro del capitalismo, que es su financiarización. Ya no se trataría del capitalismo financiero del cual habló como despegue de Europa, sino de el dominio completo del capital financiero sobre toda la producción y toda la dinámica capitalista. Esta evidentemente no es una propuesta nueva ni original de Jürgen Koca, es una idea que se viene repitiendo desde la vuelta de siglo,
es una idea que se puede rastrear en Hobson, que se puede rastrear en el propio Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, y que se puede rastrear en Hilferding, y que ha mantenido un debate que por lo visto está lejos de ser finiquitado sobre la idea de que la economía capitalista se ha financiarizado y que lo que ahora domina es precisamente el ámbito de las finanzas. Dice Jürgen Koka que las finanzas han tomado el lugar del conductor del automóvil de la dinámica capitalista, que reconoce que en algún momento el capital financiero fue algo así como el copiloto del capital industrial, pero que ya eso no es así, y que ahora quien realmente lleva el volante y la dinámica de conducción de toda la dinámica capitalista es el capital financiero. Es una idea que algunas partes de la izquierda anticapitalista asumen. Me estoy refiriendo aquí, por ejemplo, a todos los economistas críticos de ese gobierno que nos ha dejado muchas lecciones de Grecia, como Syriza, que asumen esta idea de la financiación del capitalismo. Todo un debate que ya habremos de abordar más adelante en episodios de Tiempos Equívocos y que va a requerir toda nuestra atención. Pues bien, entonces de esta manera, a través de muchos capitalismos, como hemos visto, es que Jürgen Koka nos entrega su historia del capitalismo. Jürgen Koka no esconde su admiración por este sistema económico. Sí le reconoce, dice él, sus lados monstruosos y sus lados perversos, pero dice él también es que tiene logros este sistema. Entonces yo me atrevo a decir que un tanto la propuesta de Koka termina siendo apologeta, y si bien quizás el calificativo pueda sonar bastante duro, uno que sí podemos mencionar es el de reformista, ¿no? Voy a leer las últimas líneas del tratado de Jürgen Koka, por ahí truenos en el horizonte, que va a cerrar toda su reflexión y que dice de la siguiente manera. Eso lo pueden encontrar en la página 178 del libro de Koka. Dice, fíjense, dice: en cierto modo, cada época y cada civilización, mira, cada época, cada civilización, como si el capitalismo fuera eterno. Entonces, ¿para qué nos hizo una historia? Pero bueno, dice Jürgen Koka, en cierto modo, cada época y cada civilización tienen el capitalismo que se merecen. Así como cada pueblo tiene el gobierno que se merecen, pues nosotros tenemos el capitalismo que nos merecemos, ¿no? Y yo le preguntaría a Jürgen Koka si acaso los países del sur, ese sur global, nos hemos merecido esos capitalismos sometidos a los centros, si nos hemos merecido esos capitalismos que André Gunde-Frank en un destello de lucidez llamaba lumpenburguesía, si nos los hemos merecido. Desde el punto de vista de Koka, puede ser que la respuesta sea afirmativa. Eso es lo que nos hemos merecido según este historiador alemán especialista en historia social. Y luego termina diciendo Jürgen Koka: en nuestros días no se aprecian alternativas superiores frente al capitalismo, pero sí que son concebibles y en parte ya se observan, dice, variantes y alternativas muy diversas dentro del capitalismo. Lo que está en juego, dice Jürgen Koka, es su evolución. O sea, lo que está en juego es la evolución del capitalismo, no su subversión, no su superación, sino su evolución. Y luego dice: la reforma del capitalismo es una tarea permanente. O sea, ya no hablamos de revolución permanente al estilo León Trotsky, no, aquí hablamos de reforma permanente, dice Jürgen Koka, ¿no? Estoy seguro que a Bernstein eso le gustaría, ¿no? Una reforma permanente. Y dice, y en ella el papel de la crítica al sistema es fundamental. Cuando la crítica es reformista, diríamos nosotros, no puede ser crítica, ¿no? La reforma es ante todo la renuncia a la propia crítica. Esa sería quizás una reflexión final que nos deja el libro de Jürgen Koka, Historia del Capitalismo. Si bien, como es evidente, no estamos con todas las opiniones ni con todas las derivaciones que hace Jürgen Koka, pensamos que sí es un libro importante, sumamente sugerente para la construcción de un pensamiento crítico latinoamericano. Recomendamos ampliamente su lectura. Es un libro que se consigue fácilmente en las librerías de prestigio de nuestra ciudad monstruo y que curiosamente no tiene un precio exorbitante como otros libros del Fondo Editorial de Crítica. Se consigue con un poco de sacrificio,
y pienso que pese a las falencias y las aristas problemáticas que le vemos a la lectura de Jürgen Koca, vale la pena leerlo y vale la pena atenderlo con ojo crítico. Pues bien, aquí le dejamos a esta emisión de Páginas Críticas. Se escuchan en el horizonte los truenos, y los invitamos a que nos sigan, a que sigan nuestras redes sociales. Una vez más le agradecemos al equipo de Grado Cero por el apoyo en la realización de este episodio, y sin más nos despedimos y los vemos en la siguiente emisión de Páginas Críticas. Muchas gracias.